Bienvenidos un día más a un curso de milagros. Entramos en la lección ¿Qué es el ego? La 12ª lección de un curso de milagros. Estamos en la segunda parte de un curso de milagros, de la segunda parte práctica de ejercicios. La lección que la acompañará será la 331 y dice así: el conflicto no existe. Para mi voluntad es la tuya. Ay, qué hermoso. Como siempre nos adentramos en una respiración y de ahí hacemos la invocación de la sanación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que decir ni hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo, sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Estoy súper contenta. Estoy feliz de poder comenzar una lección nueva y súper contenta porque cada vez que hace un estreno nuevo es como cuando vas al teatro y abren el telón y estás tú de espectador allí nervioso, esperando una nueva obra de teatro o un nuevo proyecto, ¿no? Fijarse que el ego es casi lo peor que podemos tener, ¿no? Que si y en realidad, si te pones a pensarlo bien, es el factor más importante para corregir nuestra sombra. Si no tuviéramos la descripción perfecta de lo que es el ego, jamás creo que lo pudiéramos conseguir. El ego realmente es un pensamiento no amoroso que validamos en aquel momento que hablábamos con nuestro padre y lo validamos sin reírnos. Qué importante es darse cuenta de esto. Si cuando terminásemos el curso, que por eso es mi emoción, porque ya nada más que nos queda qué es el ego y qué es el milagro. Después son repasos de lecciones muy profundas, de casi todas son oratorias muy fuertes y es una por día, creo no recordar mal, o una idea. Una idea. Y lo que os comentaba es que la emoción es porque cuando terminé el curso hemos hecho un entrenamiento de un año. Y, y yo recuerdo cuando inicié el curso, me dijo mucha gente maestra, que cómo iba a hacer yo un vídeo todos los días así como en directo, porque casi esto realmente es directo, lo hago todos los días uno. No es como alguien que se prepara su material, que todos los días hace su material. Yo no. Ha sido una especie como de voy a dejarme surgir. Y si en algo me caracterizo en estos vídeos, es que me he expresado libremente a cómo sentía. Me gustaría, hoy que es el ego, que ya llegando a esta altura de vídeos que llevamos, que, que tengamos una cosa súper en cuenta. Súper en cuenta. Que el ego siempre pareciera que es la primera voz que escuchamos.
que nosotros ya lo hemos hablado muchísimas veces. Tenemos como dos voces que nos hablan, como los dibujitos que siempre vimos, que tenemos una voz mala y una voz buena. Que pareciera que la voz buena y la voz mala es como si fuera una voz nuestra, ¿no? Y lo que yo quiero hoy que aprendamos y durante 10 días es que la voz esta mala, que es la primera que habla, que lo hemos visto en las lecciones de la creación divina, justo en la lección que acabamos de pasar, que la voz mala siempre te va a hablar la primera, siempre. Pero es la segunda voz la verdadera. Es como si fuera una pequeña trampa. Acordarse que el cuerpo se hizo exactamente igual que lo que nos pasó en el reino de los cielos. Con mi padre hablando le dije yo que no, que no. Fue un pensamiento inocente que tuve, un pensamiento inocente que tuvimos cuando hablábamos con nuestro padre. Y ese pensamiento fue un pensamiento no amoroso. En el pensamiento no amoroso yo no lo sonreí, yo olvidé de reírme, porque quería hacer algo en un pensamiento desde la inocencia sin mi padre. Entonces automáticamente mi mente se hizo dual. Fijarse hasta qué punto se hizo dual, que hasta lo que es el cerebro tenemos la parte izquierda y derecha en la segregación bien hecha, ¿no? Quisimos hacer aquí un mundo sin mi padre para dejar de escuchar a Dios. Entonces mi padre, para que no sufriéramos, nos dijo, vete, pero vete dormido, para que no sufras tanto. Siempre hemos tenido ese horror, ¿no? Que lo dice literalmente el curso, de, de creer que Dios era el infierno, ¿no? Que era un Dios que te podía castigar si esa culpa no la perdonábamos o no la perdonaba nuestro Dios Padre, ¿no? La culpa la sentimos al instante de ese pensamiento no amoroso que lo validamos en no amor, y ahí justo sentimos culpa en la misma separación del Padre, y ahí automáticamente sentimos culpa, ahí justo ahí. Esa culpa aquí la intentamos justificar en cualquier cosa, y sobre todo allí. La intentamos justificar fuera de nosotros. El ego es un maestro en equívoco. El ego siempre va a querer tu destrucción. Siempre. Tu muerte, tu destrucción. Y como nosotros ese pensamiento no amoroso no le sonreímos, aquí creemos que todo es verdad. Y yo soy la primera que me cuesta, porque si alguien me decepciona, que eso es algo que me estoy trabajando, y sobre todo en pareja, si una pareja que estoy conociendo, porque ahora mismo no tengo, o cuando tenía, me decepciona, directamente, hasta que no me decepciona, igualmente se veía venir, pero yo no lo veo. Yo no lo veo, veo la inocencia de mi hermano. Su inocencia impecable, bonita, inmaculada. En el momento que me decepciona, se activa en mí unos códigos, un programa que es el ego. ¿Por qué te das cuenta que es el ego? Porque es... ¿No te pasa que estás discutiendo con alguien antes de que termine la frase y tú quieres contestar? Es programado. No es respirado, pausado. Y a ver qué te voy a contestar desde lo más humilde de mí. A ver qué me dice mi padre, a ver qué inspiración y la fuente. No, es programado, es vomitado, es hablado desde... Fijaros, cuando estás con alguien que quiere llevarle la contra, que quiere decirle otra decisión, que quieres decirle algo que no pareciera que es, que le quiere quitar la razón. Es muy fácil ya
para nosotros en la 331 ver cuál es el ego. Es muy fácil de identificar. Es cuando tú estás con tu Padre, cuando tú estás en tu meditación, en tu fuente, y aun sabiendo tú que te pasa, como dice el curso, el cuerpo se cae y se cae hasta que tengas cuerpo, estarás cayéndote. Pero ¿qué es lo fácil ya de un maestro? Que un maestro es cuando haces un curso, pues como es un lenguaje cristiano, un lenguaje que tiene 2000 y pico años, porque esto lo escribió Jesús, dictado por él. Entonces, él lo dictó en su lenguaje en el que conoció él como humano. Y más poético, ¿verdad? Que puede ser el curso. Y más hermoso. Entonces, cuando el ego se siente de esa forma, es tan fácil ya para nosotros, después de 331 lecciones, ya comprobar que es ego. Cuando tú ya respiras, cuando tú ya has aprendido a respirar, cuando tú has aprendido ya a ver que esa es la segunda voz, la de Dios, cuando tú sabes que la primera es la que no tienes que validar. Y además, así lo dice el curso literalmente, ¿no? Que hasta que tengamos cuerpo caeremos y que somos maestros de Dios cuando terminemos el curso. Que podríamos ser coach de psicoterapia, ¿no? Sería en este siglo. Pero dictó el curso Jesús y así lo llamó. Son definiciones, no es más. Es verdad que yo he tenido alumnos que se me han ido del curso porque decían que es que Dios, Dios, Dios. Es verdad que a mí al principio me costó mucho perdonar porque yo Dios lo tenía como un padre que castigaba. Entonces yo no lo podía perdonar. Pero yo, por ejemplo, si el curso me captó es porque es libre para ateos, lo puede estudiar cualquier persona de cualquier religión, porque el curso lo que quiere es que seas consciente de que es una filosofía cuántica, de física cuántica, que es una filosofía de mente, que es un entrenamiento mental y que no está basado en nada. Entonces, en vez de llamarnos coach de psicoterapia, nos llamamos maestros de Dios, porque es como el curso lo ha identificado, porque el curso lo que tiene son definiciones. Entonces, cuando tú ya termines el curso, eres un maestro de Dios o un coach de psicoterapia. Vale. ¿Qué hay de diferencia en ti y en alguien que no lo ha hecho? La diferencia en ti es que tú te caes porque tienes cuerpo, porque has creído al ego, porque te has dejado engañar por él otra vez más. Pero tú ya sabes que tú le tienes que pedir al Padre, que es lo que hemos aprendido. Padre, enséñame. Padre, no dejes que otra vez me deje engañar para perder mi paz. Devuélveme mi paz. Esa es la corrección. ¿Y qué hace el maestro de Dios cuando ha terminado el curso y mientras está haciendo el curso? Que se levanta muy rápido. Tenemos que tener muy claro que el ego va a intentar entrar 2 o 3 veces mínimo cada vez que te quiera enredar. Por ejemplo, yo tengo un amigo, artista, que estoy conociendo nuevo, que os he contado toda la historia, porque es que voy contando los ejemplos que me van surgiendo y lo veo muy fácil y yo lo utilizo, pedimos presencia a su ser, pero los utilizamos porque creo que es el ejemplo más idóneo. Insistimos en la relación, insistimos en una disculpa, insistimos en tener una cita y como yo estaba como dolida, pues al decepcionarme me cuesta mucho confiar nuevamente. Y fíjate que soy maestra, ¿no? Entonces, se perdona, nos perdonamos, aceptamos, nos damos una nueva oportunidad. ¿Y qué hace el ego para enredar? Hoy me decía, lee las conversaciones, mira todo lo que te hizo. Y yo vengo y empiezo a leer. Y cuando estoy leyendo me dice, ¿ves?
¿Lo has perdonado? Y me pregunto yo a mí misma, ¿lo vas a perdonar? Y digo, Sofía, es ego. 3 veces. 3 veces. Es decir, no entra con un pensamiento solo. Intenta seducirte. Siempre te va a seducir. El ego es seductor. Va buscando la lujuria, siempre. Y automáticamente, ¿qué nos diferencia un maestro? A decirle, como te dejes enredar, caes. Caes en depresión, caes en ira, caes en ansiedad. ¿Qué he hecho? Corriendo. ¡Uy, Padre Jesús! ¡Ay, no me dejes validar! Jesús, no me dejes validar. Jesús, no me dejes validar. Padre, no me dejes validar. Y me salió del WhatsApp. ¿He contestado? Sí, acepto. Acepto encontrarnos y perdonarnos. Pero antes de escribir el sí acepto, he estado hasta pendiente de decir otra vez no. Y está bien que lo hagamos no por el ego, sino si, por ejemplo, tú tienes que perdonar, tú tienes que bendecir, tú tienes que limpiar, tú tienes que... y necesitas un tiempo para que no lleguemos a matarnos y a destrozarnos por la ira, a veces es mejor bendecirlo, ponerlo en lo mejor, ponerlo en el mejor sitio, ponerlo sabiendo que es un maestro que te está enseñando muchísimo y que lo bendecimos y agradecemos, que por un tiempo aquí yo me recupero y ya después se verá. Y mientras que yo pongo ahí a ver qué va pasando, a ver si se va acercando, a ver si se va disculpando, a ver si va viendo que tenemos que ir a una cierta medida de espejo, pero no es el ego que contesta rápido, sino me lo pienso, me tranquilizo. Tenemos que estar muy vigilantes de nuestra mente con el ego, así que todos los días hablaremos de él porque de él hay mucho de qué hablar. Vamos a leer la lección y cómo lo describe Jesús a nuestro queridísimo amigo. Dice, el ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Siempre, siempre, siempre va a buscar tu destrucción. Siempre, siempre, siempre va a buscar solo tu destrucción. Que te enfermes, que te creas la enfermedad, que te creas que la gente te está insultando, que te creas que si no consigues la carrera pareciera que ya no eres alguien importante, que te respete todo el mundo al máximo, que pareciera que si te equivocas no tienes derecho a equivocarte, que si has perdido algo pareciera que has perdido mucho y así todo. Solo quiere que acabe en la muerte y en la muerte se refiere a tu destrucción. La muerte se refiere a estar muerto en vida, creyéndotelo todo y todo y todo y todo y ahogándote en todo. Es la voluntad, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que esa es negada. Fijarse que el ego ve a Dios como el enemigo. Entonces aquí nosotros que estamos inventado este cuerpo desde el ego, que nosotros hemos inventado este cuerpo porque en el reino de los cielos la mente no tiene cuerpo, es abstracción. Entonces, mi enemigo se supone que es Dios. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. Es verdad, es verdad. Aquí vemos que el amor pareciera temible. ¿Cuánta gente tú escuchas decir, por favor, yo no me enamoro, yo ya me casé una vez, yo ya lo pasé súper mal, soy un soltero feliz, una soltera feliz, pero después cuando se meten en sus casas y un amigo, no, es que he quedado, tío, dejarse de mariconada, no quedéis más con no sé quién, vámonos por ahí, vámonos por allí, vámonos, o te enredas en tu trabajo y dices, mira, ese estás adicto al trabajo, uno no tiene mujer, no tiene marido, no tiene perro, no tiene hijo.
Aquí pareciera que el amor es temible, ¿no? Tenemos pánico, pánico. La vida en realidad es la muerte. Y solo lo que se opone a Dios es verdad. Aquí pareciera que todo lo opuesto a Dios pareciera verdad, ¿no? Y qué confundidos estamos. Y bueno, ya no hace falta que explique en la 331 lección que Dios es amor, que Dios es luz, que Dios es abundancia, que Dios no es lo que creíamos que era, que Dios es el todo con el uno, que Dios es la fuerza y la fortaleza de la inmaculada, de la impureza y de la inocencia, que es del ser, y eso es Dios, ¿no? Es amor solamente que te libera de todo pecado y castigo. El ego 2 es demente, lleno de miedo, se alza más allá del omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. Pareciera que describe el virus este que tenemos ahora aquí, ¿no? Imaginarse el virus que tenemos ahora del COVID, ¿no? Que es el miedo que se alza de una forma brutal y separado de todo y apartado de todo, ¿no? Pero realmente yo, por ejemplo, en los grupos de familia y todo esto siempre los hago pensar, ¿no? Y reflexionar siempre a todos. Pero realmente este virus lo hemos pedido entre todos. La gente ya no hablaba, la gente ya estaba muy separada. ¿Cuánto hemos criticado las Navidades? ¿Cuánto hemos criticado las Navidades que era un negocio, que era solamente para comprar y gastar, que la gente no disfrutaba en familia, que solamente eran para emborracharse en fiestas? ¿Y qué ha pasado? Que estas Navidades no podemos estar más de 6 personas. Hemos hecho causa y efecto porque el ego solamente hace causa y efecto de él. El mundo está solamente escupiendo lo que hemos pedido. Hemos abusado de la medicina, hemos abusado de estar enfermos, hemos abusado de querer separarnos. Ahora ya nos casábamos para separarnos, hacíamos una pareja para destrozarnos, hacíamos esto para lo otro. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues venga, ahora está bozal, os vamos a poner como perritos. Mascarillas para no vernos la boquita cuando hablamos, para que la comunicación sea más difícil. En su demencia cree también haber vencido a Dios. Qué buena, ¿no? En su demencia, en la demencia del ego, cree también haber vencido a Dios. Y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él, queriendo asesinarlo antes que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. ¡Wow! ¡Qué frase más dura! Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras son los cuerpecitos, nosotros. Ante las figuras de los sueños, acordarse que Jesús dice que esto es un sueño y que si viésemos cuando te sale de la abstracción, como dice la física cuántica, ¿no? Que somos micropartículas y que estamos intentando juntarnos porque hay algo que nos atrae de una a la otra, ¿no? Y que somos reflejo, que hay como una grande y que todas nos reflejamos alrededor, ¿no? Que por eso es un sueño, ¿no? Entonces dice que sueña el ego con castigar, que quiere castigar a las figuras que están dormidas, que por eso repetimos y repetimos y repetimos la misma historia, con sus enemigos que andan tras él, tras el ego, porque quieren asesinarlo, antes que él pueda proteger su seguridad atacando primero. O sea, imagínate el ego lo que quiere. El ego quiere destruirte antes que tú lo destruyas a él, para ser siempre aquí eterno. Y tiene que llegar un momento que llegue el segundo advenimiento.
que pronto llegará. Porque los maestros cada vez abrimos más luz y más luz y más luz. Imaginarse el camino que nos abrió Jesús, imaginarse el camino que nos abrió María Teresa de Calcuta, imaginarse cuántos santos, Rosa María Guiz. Buenísimo. El párrafo 3 dice, el Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber qué penas o sufrimiento cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo, del castigo, del pecado, de la culpa, del odio, del ataque, cuando lo único que le rodea es la paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio del más profundo? Es que esto aquí es cuando yo ya me emociono, porque yo he sufrido el ego súper de cerca y ahora es súper hermoso cuando intenta colármelo. Yo le digo, che, ¿a dónde va? Acordarse que hace 2 o 3 intentos para persuadirte, para, para hacerte ahí la embolaera, para que tú te lo creas, ¿no? Y que cuando ahí te enreda ya caes en la depresión o en la ansiedad o en el miedo profundo. Entonces aquí es donde está lo bueno del curso, que ya estamos algo despiertos y cuando intenta entrar es cuando nosotros le decimos, che, no te dejo. No te dejo entrar. Y cuando tú tienes las agallas, cuando tú tienes el impulso grande de decirle, no, soy la hija de Dios y puedo decir que no, y sé que no entrarás, y sé que desde aquí es donde me llegará la abundancia, porque ya no soy escaso. Y si al principio no te ves con el valor y las agallas, pide la mano fuerte a Jesús, que viene así. Él está deseando que lo invites a la fiesta, Él está deseando bailar. Él está deseando bailar en la fiesta, está deseando que tú lo llames. Yo me tiro hoy todo el día llamándolo. Yo me tiro todo el día llamándolo. También yo siempre digo que es que Él vino a mis sueños. Él fue el que me metió aquí en todo esto. Y yo lo llamo siempre. Tengo una compañera, María Castro, que está sufriendo un cáncer y, y ella aparentemente lo está pasando muy mal. Y hoy lo pasaba muy mal con un texto porque ella está viniendo a entrenar, porque ya mucho tiempo en la escuela, porque quiere volver, porque está deseando que su vida vuelva a una vida sin ego, sin enfermedades. Y yo llamaba a Jesús, Jesús, ven. Ni me dejes que lo valide, ni me dejes que aquí intentes, no dejes que mis compañeras lo validen. Porque detrás de ese sufrimiento hay un ser precioso, como todos los que creó Dios, porque no hay otra cosa que no sea esa. Entonces, como te pregunta, tan hermoso, como te dice, el Hijo de Dios no tiene ego, porque no puede saber de miedo, de castigo, de pecado, de culpa, de odio, de ataque. Lo único que le rodea es paz eterna por siempre, imperturbable en todos los conflictos, en la tranquilidad, siendo el más profundo. Porque acordarse que cuando yo muchas veces he dicho que es que lo dice textualmente el curso, que este mundo no es de Dios, que este mundo no lo hizo Dios. Eso no significa que aquí no podamos vivir con Dios, como dice la lección, Dios está en todas partes de este mundo. Que no creo recordar si en la lección 49 está una de las primeras. Entonces, acordarse que tú sí puedes ver a Dios en todas partes de este mundo, en ver a todos tus hermanos inocentes, en ver siempre desde la inocencia, en practicar en el curso desde la inocencia, en verse así, siempre, siempre. Pero este mundo lo creó el ego mío cuando decidió un pensamiento no amoroso con mi padre.
Y ahí en esa caída sentí culpa y proyecté un mundo sin Él. Y mi Padre es tan grande, mi Padre es tan amoroso, mi Padre me quiere tanto que me dejó un espíritu para que fuera y viniera como guardián, como mi protector, que es mi ser. Y dice el párrafo 4, conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por no tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda se hace a diario en tu tenebroso santuario, en la crucifixión del Hijo de Dios, y en la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Ayer leía una frase preciosa, fijarse, esta última es igual. En la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Ayer la frase que leía decía: que solo los seguidores del ego serán los más castigados, ¿no? Palabra textual del texto. ¿Y qué verdad es esa? Si tú te pones a observar y cogemos este ejemplo y así mandamos un milagro hoy, que es el Día de la Violencia de Género, no a la violencia de género, no a más mujeres muertas, a sometidas por sus maridos. Estas mujeres que tanto miedo tienen a sus maridos, que tanto miedo tienen al hombre, hacen que ellos crean más en su fuerza. Y esa frase que dice el ego tan textual, las seguidoras del ego serán las primeras castigadas. Cuanto más miedo tenga tú a alguien que pueda matarte, es el espejo de la proyección. Esto pareciera difícil de entender a alguien que entra en el curso ahora, pero la persona que lleva 331 lección es fácil de entender. Hoy me decía un compañero: Sofía, ¿me pareces? Porque llevo 2 semanas haciendo un personaje muy difícil con mucha ira, y como me enseñó Jorge Pellicer a interpretar espiando, pues bueno, pareciera que hago unas expiaciones. Hoy he hecho una expiación, madre mía, para todo el filamento, para la filiación entera, vaya. Y me decía hoy un compañero: Sofía, te veo más interesante de hace 2 semanas para acá, porque le pego es una guanta. Estoy casada con un matrimonio y resulta que son 2 gemelos. Y, y le pego cada guanta al marido, pero guantá que le pego, pero una guanta con técnica aquí, para que se escuche mucho y no duela, y no se queden aquí marcas, pero son guantacitas guapas. Y ahora espío en la interpretación y me decía a mi compañero: Sofía, lleva 2 semanas que te veo más interesante. Y digo: desde que estás con el rollo este de la ira. Y digo: ¿cómo más interesante? Y me dice: sí, ese punto, porque claro, tienes que estar caldeando primero. Mientras estás caldeando, manteniendo ira en tu cuerpo, y yo mientras que la ira entra la espío. Caldeo pero espío. Entonces pues estoy más callada, menos risueña, estoy más callada, perdón. Y me dice un compañero hoy: Sofía, te veo más interesante, te veo un punto más atractivo, más guapa, te veo más sexy, más un puntito. Y digo: ¿y eso por qué? Dice: no sé, ese rollo de malota. Digo: hay que ver que nos gusta, que a mí no. A mí cuando un hombre me hace daño aparentemente, mientras que no lo vea, lo puedo hacer. Pero una vez que lo vea, me aparto. No, lo veo desde la inocencia, lo veo que lo pongo en el camino de Dios, le deseo lo mejor, lo bendigo, pero no, ya no me seduce. Pero pareciera que en este mundo hay mujeres malillas que parecieran malas que seducen, ¿no? Después cuando la conoces bien te termina como espantando, ¿no? Pero me ha hecho mucha gracia cuando poníamos el ejemplo ese, ¿no?
del ego. Volviendo, recapitulando, yo a veces meto muchos ejemplos porque hace que entendamos, porque es como si estuviéramos hablando al revés. Estamos hablando de Dios en un mundo que es negado, ¿sabes? Y encima, la historia, claro, la iglesia lo hizo lo mejor que pudo, pero gracias a la iglesia también nos puso a Jesús en un momento de muy conocido, porque el mismo Jesús es el mismo de ahora y el Jesús de siempre, ¿no? Y ellos, pues, si nos equivocamos nosotros, si nosotros estamos todo el día equivocándonos, no se iban a equivocar la iglesia, no se iban a equivocar los apóstoles. Pues claro que se iban a equivocar, si estamos todo el día equivocándonos nosotros, si nosotros somos egoístas, lo que pasa es que ya estamos muy civilizados, pero acordarse de Grecia, acordarse de Roma y acordarse de las conquistas. ¿Cuántas guerras? Y aquí en mi país ha habido una guerra civil no hace más de un siglo, menos de un siglo, perdón, hace todavía 70 80 años, o no sé, pero la dictadura duró después, hasta el año que yo nací. Entonces, ahora porque ya estamos más civilizados, pero entonces también hay que agradecerle ese punto a la iglesia donde puso a Jesús en ese reconocimiento. Lo que pasa es que, bueno, se equivocaron en muchas cosas y pusieron a un Dios como pecador porque no supieron entender el mensaje de Jesús. Es que si nosotros tenemos que estar un año estudiando a Jesús para darnos cuenta cómo una iglesia iba a hacerlo, es que es un poco difícil. Pues leemos el último párrafo de la lección hoy nueva. No obstante, una sola azucena. Ay, qué hermoso. Ay, me paro y lo siento. Que siempre Jesús decía una azucena, una azucena. Yo lo leí mucho y digo, ¿por qué será la azucena? Ay, la azucena aparece también mucho en la Biblia. Porque la azucena dice que crecen en campos donde hay mucha, como que pareciera que es muy difícil crecer una flor ahí, ¿no? No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz. Y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la vida misma aparece en mayúscula. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como sus hijos. Su morada, su dicha, su amor. Completamente suyas y completamente unidas a Él. Qué hermoso. ¿Cómo define el último del ego, no? Como una azucena del perdón. Así es como únicamente se va el ego. Así es como cuando tú veas que te va a entrar 2 o 3 veces, porque el ego siempre va a ser el primero que intenta entrar en tu mente. Lo que pasa es que cuanto más te adiestras, ya llega un momento que es que no entra tanto. Solamente entrará en proyecciones que tienes que sanar, pero muy poco. Muy poco. Yo último que he sanado mucho y me ha hecho mucho reflexionar, mucho ver cosas ocultas que tengo dentro de mí, ha sido pues cosas últimas, novedosas de gente que ha llegado a mi vida nueva. Y la lección de hoy dice, que hoy llevamos mucho tiempo ya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Me encanta, esto es una oratoria que hace Jesús al Padre y al universo y a todos sus hermanos, que somos nosotros. Dice así, Padre, qué absurdo es creer que tu hijo podría causarte sufrimiento a sí mismo. Imaginarse, qué bonita. Qué absurdo, pareciera que yo misma me hago daño. Pero es que yo soy la primera que me hago daño desde el ego, porque él intenta entrar y yo le compro todo. ¿Cómo iba él a poder plantear su condenación sin que se le hubiera provisto de una manera segura de liberarse? ¿Cómo mi padre me va a hacer sufrir si él lo único que quiere es liberarme? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y de crueldad. Fijarse cómo describe Jesús este mundo. ¿Cómo puede alguna vez pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tienes una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya.
Estar en conflicto es estar dormido. Ay, yo hoy le decía esto a mi compañera y se lo decía a Jesús. Yo le decía, ay Jesús, si ella supiera que esto es un sueño. Porque ella lloraba y lloraba diciendo, ay, que yo me sé el texto. Porque no, de la medicación, le anda radioterapia, le anda muchas cosas. Y ella decía, ay, yo me sé el texto, es que no puedo hacerlo como hace 2 semanas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lloraba mucho. Y yo decía, sí, que ahora lo que no le conviene es llorar, ¿no? Y yo le decía a Jesús, Jesús, ven a hacer un milagro en su mente. Un milagro es no hacerte creer que puedes sufrir, es hacerte reír un poquito, solo un poquito. Y yo le decía a Jesús, ¿cómo yo puedo hacerle ver que es un sueño y que no es tanto el dolor? Y una voz me decía, no va a escuchar. Y aquí me vino por esto porque dice, el miedo es un sueño que no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. Te duermes, te enredas en esos pensamientos del ego, te duermes y te crees si es una enfermedad, una desdicha, una carrera, creer que todo eso es eso y que es eso y que es eso. Estar en conflicto es estar dormido, estar en paz es haber despertado. No, yo despertaré cuando ya no tenga cuerpo, porque ya no tendré, ya estaré de verdad, porque mi mente estará solo en la luz. Pero mientras aquí puedo estar un poquito despierta, un poquito para ir viendo, porque mientras que tenga cuerpo voy a caer, pero al estudiar el curso es la diferencia de que puedes levantarte y caerte muy rápido. La muerte es una ilusión. La vida, la eterna verdad. Nada se opone a su voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Jesús dice literalmente en el capítulo 5, 6 o 7, en el 6, que si tú lo invitas, Él pasará dentro de ti, porque todos tenemos una parte de Él en nosotros. Él es el encargado de la expiación y del milagro. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola, que la compartimos, contemplamos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. Pues chicos, empezamos un nuevo tema. Qué hermoso, como te explica nuestro queridísimo hermano, como te explica el súper en detalles la lección. Y como te da esa satisfacción de decir, ay, qué hermoso es verse ya en esta tesitura. Acordarse, el ego intenta entrar, y nosotros justo ahí rápido lo expiamos, la expiación, lo entregamos. Padre, no quiero validar estos pensamientos, corrígeme, y de repente se te corrige tu mente, no lo validas y cada vez tu mente estará más clara, más clara, más clara, más luz, más luz, más luz, y eso atraerá a un mundo lleno de luces y luces y luces. Y solamente entrarán gente en tu vida que quieran sanar, porque ya tú vas a proyectar el curso siempre, desde el amor, siempre Jesús. Pues chicos, esto es por hoy. Acordarse que os tenéis que suscribir, que estoy suscribiendo a más gente, estoy súper contenta porque un día viendo un vídeo vi que decían suscríbete y viendo otro vídeo y suscríbete, y yo nunca lo digo lo de suscríbete, digo, ay, pues yo voy a cogerle. Y creo que hace unos pocos de meses que empecé a decir suscríbete. Bueno, había gente que se suscribía, pero claro, como son los mismos grupos donde reparto la lección, pues no había usuarios nuevos, claro.
Entonces, pues pareciera que hace unos pocos de meses empecé a decirlo, no tenía y tengo ya pues casi 100, así que estoy muy contenta. ¿Por qué? Porque son 100 personas y dice el curso que el 100 se multiplican por no sé cuántos mil la extensión del amor. El amor es mucho más que le pareciera energía oscura, ¿sabes? Así que eh, fijarse que antes había guerras con sangre, donde había niños que iban a un ejército para entrenarse desde pequeños y ya todo eso no existe. Cada vez estamos más civilizados, aunque sigamos teniendo miedo y el ego. Pero estamos más, cada vez más en evolución de un segundo avenimiento, donde podamos estar todos los seres compartiendo un mundo sin prejuicios, sin juicios, sin trabajar, amándonos, respetándonos, cuidándonos, disfrutando de las creaciones que nuestro Padre nos ha dado, creaciones divinas, de aprender a tocar instrumentos, recitar poesía, interpretación, toda la creación divina del ser, que solamente son cosas bellas, donde pudiéramos disfrutar de la familia, eh, haciéndonos casas bonitas entre todos, y haciendo un mundo muy bonito aquí, pero con Dios, con la conciencia de ello. Nosotros igual ya no lo vemos en cuerpo, pero seguro que en luz sí. Y yo aspiro a eso. Así que chicos, suscríbete, dame un like. O solamente ponme, hey Sofi, ¿qué tal? Bueno chicos, que os veo mañana, que estoy muy orgullosa de donde estamos llegando juntos, que tenemos que celebrar Nochevieja, la última lección del año, y que os amo y que os mando un milagro en nombre de Jesús, muy grande, de los que parten el alma y el corazón hasta dentro. Y acordarse que tenemos el corazón sagrado de Jesús siempre con nosotros. Y acordarse que somos luz, amor y abundancia y que os amo. Os veo mañana.